X-Men, Días del Futuro Pasado. Si Primera Clase no fue suficiente precuela para ti, ni tampoco esta decisión final, experimenta la precuela-secuela que hace que la peor película de X-Men sea irrelevante. O un mal sueño. Ya pasó. Viaja a una época donde los humanos y los mutantes están encerrados por igual en una prisión de Tron, donde solo la trama de Terminator 2 puede salvar, pues un machote indestructible es mandado atrás en el tiempo sin su ropa para proteger a un joven vulnerable de pelo largo, quien llegará un día a convertirse en un líder y evitar que un cambiaformas destruya el futuro. ¿Quién te envió? Tú lo hiciste. La persona que me envió fuiste tú. ¿Qué? En un mundo lleno de otros X-Men geniales, conoce a Wolverine por séptima vez. Hugh Jackman vuelve al papel que puede interpretar honestamente por ahora. Mira cómo es enviado para alterar la historia de la única forma que sabe, spoileando a todos. Tú y yo seremos amigos. Pasé tantos años intentando vencerte, amigo. Yo era tu estudiante más difícil. ¿En el futuro sobrevivo? No. Pasa la otra mitad de tu tiempo con personajes como Charles, el joven mutante adicto a la heroína, Hank, que parece ser su empleado, Puse un poco más porque te faltó una dosis. Quicksilver, un mutante tan poderoso que él solo puede resolver cualquier problema que tengan los X-Men, que parece que por eso lo mandan a su casa, y Mystique, una mutante tan terca que casi provoca el apocalipsis antes de atender a razones. Los humanos usan tu material genético y crearán un arma que eliminará a los mutantes. No nos conviertas en el enemigo hoy. ¡Sal de mi cabeza, Charles! Si matas a Trask, crearás a cientos más iguales a él. También los asesinaré. Cuando tu amigo psíquico, su enemigo mortal y un tipejo del futuro te dicen todo lo mismo, quizás deberías escucharles, idiota. Así que prepárate para una película de superpoderes donde todo el mundo muere. Pero en donde también nadie muere. Sé testigo del epílogo que ata todos los cabos sueltos y te muestra a todos tus X-Men favoritos sanos y salvos, lo que socava totalmente la base del apocalipsis de los X-Men. ¿Pero a quién le importa? ¡Esta escena es genial! Supera esto, Vengadores protagonizan PowerPoint, el señor Iman, Flash, al revés Austin Power, Star, Miss Teta, Kelsey Syntax, Viejo Neto, Megamente, la otra Gay Ellen, este enanito, y claro, Ultron. X-Men, Policía en el Tiempo. Suscríbete. Producción original de Screen Junkies. Links abajo en la descripción.